Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y rápidamente, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, a 2 de Corintios. Vamos a leer el versículo 25-21, hermanos, de 2 de Corintios. Ok, me siguen con su vista. 2 de Corintios 5:21. Dice la palabra de Dios así, hermanos, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a hacer una oración, hermano. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Padre, por un día más de vida que nos da, Señor, y poder estar aquí reunidos en su nombre, mi Dios, en esta mañana, Padre. Le damos las gracias, Señor, por toda la misericordia que usted tiene para con nosotros, mi Dios. Que aún viendo cómo somos, mi Dios, usted tiene esa compasión, Señor, y nos permite, mi Dios, la vida, Señor. En esta mañana, Padre, venimos ante su presencia pidiéndole que hable a nuestros corazones, mi Dios. Tal vez haya cosas que tenemos que arreglar con usted, mi Dios, y que esta mañana usted nos diga de qué tenemos que estar bien con usted, mi Dios. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, pues estuvimos hablando las semanas pasadas, hermanos, de el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estuvimos aprendiendo de cómo el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros y por qué, ¿verdad?, tuvo que quedarse el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Estuvimos viendo todo eso. Y ahora, hermanos, el estudio es la expiación del pecado. Y seguimos con las doctrinas bíblicas. Y esta es la clase de este día, la expiación del pecado. Y como nos decía allí, ¿verdad?, en 2 de Corintios, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien lo dio todo por nosotros, hermanos. Y en la introducción, hermanos, dice: creemos que Jesucristo, por su obediencia personal, honró la ley divina y que por su muerte hizo una expiación completa y vicaria por nuestros pecados. Creemos que su expiación consistió no en dejarnos un ejemplo con su muerte, con un mártir, sino que fue la sustitución voluntaria de Él mismo en lugar del pecado, el justo muriendo por el justo. Hermanos, aquí en la introducción nos está diciendo cómo fue, hermanos, que Dios en su misericordia de no permitir que usted y yo fuéramos al infierno, Él manda a su Hijo que no tenía pecado, y Él viene, hermanos, a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Déjeme, le voy a bajar a este celular porque ya está. Ok, hermanos, déjenme poner la transmisión porque se me olvidó. Ok, ahí estamos. Ok, hermanos, entonces les estaba diciendo, ¿verdad?, de cómo Cristo, Él... Antes, hermanos, se tenía que sacrificar a los animales para ser limpiados de todo pecado, ¿verdad? El que se limpiara, hermanos, con la sangre de animales, los sacrificios que ellos hacían, no era realmente quitar el pecado para siempre. Era, haga de cuenta, como la limpieza de ese pecado solamente se cubría, no era realmente quitado de las personas que iban a que les limpiaran con esa sangre. Esto estuvo, hermanos, por mucho tiempo haciéndose lo que los sacerdotes y todos estos hacían, estos
estos sacrificios de animales para limpiar los pecados, los hacían, pero era solamente, hermanos, haga de cuenta que como que lo pintaban. El pecado quedaba por abajo, pero ante Dios ese pecado ahí estaba en la persona, pero estaba cubierto ya. Eran limpiados solamente, se pudiera decir, por encima, ¿verdad? Y todo esto estuvo así, hermanos, hasta que de una vez por todas Dios trajo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya nos podemos limpiar del pecado, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino en su propia sangre. La misma sangre de un ser humano, hermanos, tuvo que venir y ser sacrificado como un corderito, y esa sangre fue validada, hermanos, para que por medio de esa sangre entonces sí nosotros podamos ser limpios del pecado, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es que nos estamos limpiando solamente por encima. Ahora la sangre de Cristo Jesús nos limpia completamente de todo el pecado. Quedamos limpios, ¿verdad? Y por eso es que, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Cristo nos compra con su preciosa sangre y ya somos parte de Él. Pasamos a ser parte de Él porque somos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces es por eso que nosotros podemos ver cambios en nuestras vidas, hermanos, porque ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo, ya somos de Cristo Jesús, ya Él nos compró y ya estamos con Él. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, por qué nosotros debemos de mantenernos limpios y fieles a Dios. Porque todo lo que Dios hizo por nosotros, hermanos, fue algo maravilloso. Fue algo tan grande que nosotros debemos de tener un gran respeto a Dios, porque lo que Él hizo, hermanos, fue demasiado. Y solamente, hermanos, para todo aquel que un día no quiera ir al infierno, para eso está la sangre de nuestro Señor Jesucristo, limpiando a todos aquellos que quieran seguirle a Él, que quieran estar con Él un día. Eso es, hermanos, el sacrificio de Él. El significado de la palabra expiación, en el sentido literal de la palabra expiar o hacer expiación, quiere decir cubrir. O sea que, como les decía, que solamente eran cubiertos. Así dice, es usada la palabra muchas veces en el Antiguo Testamento en relación con los sacrificios de animales que ofrecieron. Ejemplo, vamos a mirar allí un ejemplo, hermanos, acompáñenme a Levíticos. Vamos a ir a Levíticos 16. Y allí en el 16:5 nos dice, hermanos, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocaustos. En el 16:15 nos dice, y después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces ahí podemos ver, hermanos, cómo se hacía este sacrificio. Y debemos de tenerlo en cuenta, hermanos, que recuerde que los judíos todavía están haciendo el sacrificio. El judío todavía sigue en lo mismo. El judío sigue haciendo sacrificios de animales para ser limpios, porque para ellos nuestro Señor Jesucristo todavía no viene. Entonces, para nosotros, hermanos, ya Cristo ya vino, Él ya murió por nosotros, y nosotros lo podemos ver aquí. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. La palabra de Dios nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí la palabra está hablando a ellos, a los judíos, hermanos, que ellos no lo quisieron recibir, aunque Él andaba entre ellos, ellos no lo quisieron recibir. Entonces,
nosotros, hermanos, ya somos limpiados, ya no tenemos por qué andar haciendo este tipo de rituales, de andar sacrificando los animales, ya no, ya todo esto, hermanos, pasó y ya tenemos la sangre en perfección de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, dice que aquellos sacrificios no podían quitar el pecado. Allí podemos mirarlo, hermanos, acompáñenme a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, hermanos. En Hebreos 10:4, hermanos, nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando, dice, en el mundo, dice, sacrificó y ofrenda no quisiste, mas me preparaste en cuerpo. Entonces, hermanos, allí nos aclara muy bien en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solamente, hermanos, Cristo Jesús lo pudo hacer por medio de su sangre humana. Es por eso, hermanos. Si ustedes recuerdan, hermanos, la Biblia nos habla, hermanos, de que cuando nuestro Señor Jesucristo, ya ven que Él fue apresado y fue llevado al matadero, como nos dice la Biblia, y nos habla, hermanos, de que cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, dice que el velo se rasgó. Es de lo que está hablándonos ahorita, hermanos, que ya ese velo ya no existe. Sin embargo, todavía hay sectas que lo están haciendo. Todavía van con el Santísimo y hacen sus cosas detrás de ese velo, pero ese velo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo rompió de arriba abajo, nos dice, y ya no hay más velo porque ya no hay más sacrificios. Antes hacían esos sacrificios, los hacían por medio de atrás de ese velo, ellos iban y hacían los sacrificios y el velo permanecía allí. Y hacían sus sacrificios y era lo que estaban haciendo ellos, solamente el ritual que hacían, pero no había limpieza de pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él da su último suspiro, el velo ese dice que fue rasgado porque su misma presencia, hermanos, hizo que ese velo ya fuera quitado definitivamente. Él dice: aquí ya no va a haber más sacrificios, aquí ya no necesitan hacer más rituales, ya todo lo estoy pagando yo con mi sangre, con mi cuerpo que está siendo demolido, ya todo está siendo pagado, ya no necesitan hacer nada de esto. Entonces le damos gracias a Dios, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él vino a hacer todo esto, hermanos, para que nosotros podamos ser limpiados de esos pecados. La sangre de los animales cubría los pecados de los israelitas delante de Dios hasta que vino Cristo a quitarlos por su muerte en la cruz. Dios aceptaba aquellos sacrificios como una muestra de fe en el Salvador que iba a venir. Entonces, hermanos, ahí estaba, era por medio de esa fe que ellos tenían en que Cristo iba a venir un día. El diccionario dice: expiar significa borrar las culpas mediante un sacrificio. Sufrir el delincuente la pena impuesta. También, hermanos, dice que en círculos cristianos, expira o expiación es un término que ha llegado a cubrir toda la obra sacrificada y redentora de Cristo. Cristo hizo expiación por nuestros pecados por medio del sacrificio de sí mismo en la cruz. Su muerte dejó satisfecho a la justicia de Dios y lo permitió perdonar a los pecadores arrepentidos.
Ya hemos estudiado acerca de la obra de Cristo en las lecciones acerca de su muerte y su resurrección. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando de todo esto también? En esta lección pensaremos en el hecho de que Él fue nuestro sustituto voluntario, el justo muriendo por el justo. Ok, hermanos, la necesidad de la expiación, toda persona ha pecado contra Dios. La palabra nos dice que todos somos pecadores, hermanos. No hay justo aún ni uno. Solamente nuestro Señor Jesucristo, Él vino, hermanos, a este mundo y Él nos dice que jamás pecó. Él estuvo en este mundo, hermanos, por mucho tiempo, pero jamás se le halló pecado. Por lo mismo, hermanos, porque Él tenía que ser sacrificado limpio. Así como Dios lo permitía con los animales, que no tenía que llevar hueso quebrado, ni ojo tuerto, ni ningún daño en sus orejas. El cuerpo tenía que ser limpiecito, hermanos, tenía que ser especificado por medio de el sacerdote, lo chequeaba que no llevara absolutamente ni un rasguñito, que fuera limpio. Entonces así, hermanos, tuvo que ser nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que llegar a la cruz del Calvario limpiecito, hermanos, sin pecado, sin ningún daño, solamente el daño que les estaban haciendo en ese momento. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo logró. De allí en fuera, hermanos, no hay nadie más. Dios nos dice que todos somos pecadores. No me puede venir a decir a mí que el Papa que está allá en el Vaticano, hermanos, él es limpio de pecado. Nadie me puede venir a decir, porque aquí muy claramente la palabra de Dios dice, todos somos pecadores, no hay justo aún, ni uno. Y allí nos está hablando, hermanos, de que no hay nadie, ni un sacerdote, ni un pastor, por muy ungido que esté, puede hacer eso, hermanos. Nadie nos dice Dios, hermanos, todos somos pecadores. Entonces vamos a ir allí, hermanos, a Eclesiastés. Quiero que me acompañen allí a Eclesiastés. Les voy a dar, búscame tú Eclesiastés, mija, y voy a darles allí a hermano Wilber, ahí si me buscas tú Romanos 5:12. Y luego también ahí mismo, hermano Wilber, a ratito me buscas Romanos 3:23 y 6:23, que ya casi te lo sabes de memoria, creo. Y hermano Pedro, si me puede ayudar con Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Y también tengo Isaías 53:10, hermana amada. Y tengo Romanos 5:6-8 para hermano Fernando. A la hermanita no le di, ¿verdad? Silvia. No le di, ¿verdad? Ok, si quiere tome esa, hermanita, de Romanos 5:6-8. Y allí para hermano Fernando le voy a dar 2 Corintios 5:21 y hermana le doy a 1 Pedro 2:24 y 3:18. Hermana Ruth, ahí le voy a dar para allá cuando terminemos 2 Corintios 5. Ok. Ok, 2 Corintios 5:21. Ok, hermanos, vamos a ver la necesidad de la expiación. Toda persona ha pecado contra Dios. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ok, hermanos.
Ahí está hablándonos, hermanos, de que ciertamente dice que no hay verdad. Dios lo sabe que todo el tiempo, hermanos, va a haber pecado en nosotros. Dios sabe que vamos a estar nosotros siempre, porque estamos en un mundo pecador, hermanos, y es difícil que no pequemos. Pero sí debemos de tener cuidado, hermanos. Yo les he hablado muchas veces de esto, de que no porque somos pecadores, porque estamos en un mundo pecador, ya nos vamos a soltar y vamos a hacer a lo que nosotros nos dé la gana, como muchos lo hacen, hermanos. Yo les he hablado de que hay cristianos, hermanos, de que, por ejemplo, los que se les pierde la salvación, que son descarados y que van y hacen de las suyas y pierden la salvación y van y hacen un desastre y al ratito ya vienen otra vez para volver a recuperarla y todo eso. No, eso no es, hermano. El que es y el que no, definitiva no es. Definitivamente es hacerse daño a sí mismo y dañarse a sí mismo, y no es que esté el Espíritu Santo dentro de ellos. Todos esos que están haciendo ese tipo de cosas, hermanos, no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos. Siempre tenemos que, los pecados, hermanos, nos está hablando de, tal vez sea de la mirada, tal vez sea de lo que escuchamos, pero de andar fornicando, de andar haciendo todo ese tipo de cosas, no es. Esas cosas nos tenemos que quitar de nuestra mente, hermanos, que las podemos hacer. Es pecado ante Dios y Dios no lo perdona. Ok, hermanos, tenemos también Romanos 5:12 para Wilber. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un mismo, y por eso y por él el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los cuales, cuando Todos pecaron. Ok. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, hermanos. No hay justo, como le decía, aún ni uno. Ok. Por el pecado está condenado. Romanos 3:23. Te voy a ayudar, hermano Wilber, para avanzarle un poquito más. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos 6:23. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, hermanos, dice que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Allí, hermanos, podemos saber de que vamos a tener sufrimientos en este mundo. Vamos a tener muchas cosas que nos van a afectar para mal. Pero, hermanos, el regalo que Cristo Jesús nos está dando a cada uno de nosotros, que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, dice que es vida eterna, para que un día, hermanos, nosotros estemos en la presencia con Él. O sea que vamos a tener aflicciones en este mundo, vamos a sufrir. La Biblia nos habla de que vamos a sufrir penalidades, pero un día, hermanos, vamos a estar gozosos. Un día vamos a estar gozándonos con nuestro Dios. Por este hermoso regalo, hermanos, que Cristo Jesús nos viene a dar un día en la cruz del Calvario. Esto, hermanos, que Él hizo fue algo muy grande, que un gran respeto deberíamos de tenerle nosotros a nuestro Dios. Apocalipsis 21:8, hermanos. Los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán
su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, ahí está, hermanos, de lo que yo les estaba hablando. Apocalipsis 21:8 es claro. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Esto va a estar tremendo. Entonces, esto, hermanos, nos está diciendo solamente de algunas cositas, no nos está especificando tantas cosas que hay, hermanos, que nos están destituyendo de eso. Porque recuerden, hermanos, que si, como yo les decía ahora en las semanas pasadas, de que si estamos haciendo muy fácil el pecado, tal vez tenemos que examinarnos porque tal vez no tengamos a Cristo en nuestro corazón. Porque si estamos haciendo algunas de estas cosas, hermanos, pudiera ser muy cierto que no tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque recuerde que vamos a ir al infierno. Y tal vez nosotros tengamos ya 10, 15, 20, hasta 40 años en una iglesia cristiana bautista fundamental. ¿Y de qué va a servir? Que el día que cerremos nuestros ojos estemos en donde están las llamas ardiendo. Pero no. Dios solamente dice: jamás te conocí. Jamás te miré, porque lo que yo miraba que tú hacías era abominable ante mí y no lo podía mirar. Entonces, hermanos, es por eso que debemos nosotros de mantenernos limpios, quitarnos de todas estas cosas que nos hacen caer. Y nos habla de cobardía, hermanos. Nos habla de cobardía porque muchas veces nosotros les hablamos a personas de Cristo Jesús y por más que les enseñamos, por más que les explicamos todo cómo son las cosas, ellos no les hace entrar una palabra. Se meten en esa cobardía, hermanos, de no escuchar, de no oír y se atemorizan y no reciben a Cristo. Y esa es la condenación para cada uno de ellos, hermanos, que van a estar yendo al infierno por cobardes. Porque no se enfrentaron como usted y yo lo hicimos un día que estábamos muriéndonos en este mundo pecador, estábamos metidos en las drogas, en el alcohol, sufriendo, maltratando a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Pero un día, hermanos, nos quitamos esa cobardía que traíamos y dijimos: me humillo ante ti, mi Dios, y te entrego mi vida, te la doy. Y de ese momento, hermanos, Dios nos recibe porque nos estamos humillando ante Él. Estamos dejando la cobardía que tenemos de estar en este mundo y nos estamos haciendo humildes ante Dios. Y estamos entregándole nuestra vida a Dios y Él nos la está recibiendo con agrado, hermanos. ¿Y la recompensa cuál es? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que vamos a tener un día, hermanos. Pero sí nos cuidamos de todo esto, porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Deberíamos de apuntar este versículo, hermanos, en un papelito para cuando le salgan que le quieren leer la mano. Sáqueles este papelito, dígale: mira lo que la palabra de Dios dice. ¿A dónde vas a ir tú por andar leyendo la mano?
Y recuerde que también, hermanos, los que van a hacerse ese tipo de limpieza, la Biblia nos dice que son iguales que ellos, como los que hacen a los ídolos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, pero sí deberíamos de traer este versículo allí en un papelito y presentarnos con él, decirle, mira lo que te va a pasar, chiquito. Vas a ir directamente a un lugar donde vas a arder, donde dice que el gusano nunca muere, que se va a estar saliéndote por las narices, por todos lados. Así es de que más vale que te arrepientas, hay que decirle a esos hechiceros, a esos que están haciendo ese tipo de cosas. Dios es santo y justo y no puede dejar pasar por alto el pecado, hermanos. Entendámoslo bien claro esto, que Dios es santo y justo y no puede dejar pasar por alto el pecado. El pecado tiene que ser castigado. La única manera de escapar las terribles consecuencias del pecado es por medio de un sustituto. Para enseñarle a los de las cartas, el 21:8 de Apocalipsis. Apocalipsis 21:8, ese está muy bueno, hermanos, Ok, seguimos, dice que por medio de un sustituto que satisface las medidas de la justicia divina. ¿Quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Es el que vino, hermanos, a sustituirnos, Él vino a quitarnos y ponerse Él, hermanos. Es nuestro abogado, dice, ¿verdad? Es nuestro defensor. Pero sí, hermanos, recuerde que nuestro Señor Jesucristo nos está tal vez solamente siendo abogado para ese tipo de pecados, que Dios sabe que no los podríamos dejar de hacer, que son tal vez la mirada, el escuchar, un disparate, algo así, que nosotros estamos de acuerdo, que tenemos lo que hemos escuchado y lo tenemos en nuestro sentido. Cuando vamos a limpiarnos con Cristo Jesús, le traemos eso a Él y le pedimos que es lo que hemos hecho en el día, en que le hemos fallado. He escuchado esto y no me gustó y aquí lo traigo, entonces quiero que me limpies de ese pecado. Y Cristo Jesús lo hace, hermanos. Ok, entonces allí está, hermanos, dice que de eso se trata la expiación. Cristo es nuestro sustituto y Él es justo y murió por nosotros los justos. Ok, todo aquel que es justo, hermanos, ahí está el perdón de pecados de Cristo Jesús. El plan de Dios para la expiación. El plan profetizado, los animales sacrificados, en el Antiguo Testamento fueron símbolos de Cristo muriendo por nuestros pecados. Señalaba hacia el Salvador. Ok, entonces también en Isaías 53:10 tenemos una profecía que está muy clara. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 53:10? Ok. ¿Ya está ahí? Con todo eso Jehová quiso que quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice, verá linaje, vivirá por los largos días y la voluntad de Jehová será en su
mano prosperada. Allí en la profecía, hermanos, nos estaba hablando de hacía mucho tiempo de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Pero ya Dios, hermanos, ya tenía todo un control desde el principio. Dios sabía que tenía que hacer esto, hermanos, para que la humanidad no fuera toda a ese lugar. Por eso nos dice que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Entonces, por medio, hermanos, de ese padecimiento, fue difícil, fue cruel, hermanos, fue muy doloroso lo que nuestro Señor Jesucristo. Y qué triste, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo sabía, el dolor que venía. Porque Él dice, pues si fuera de mí, si fuera muy de mí, todavía Él dándole el gran respeto, Él siendo Dios también, hermanos. Pero Él en dándole todo el respeto a Dios Padre, a su Padre, diciéndole, pues si fuera de mí, tal vez yo no fuera, no lo hiciera. Todo esto pasaría por sobre de mí, pero es la orden de mi Dios, de mi Padre Celestial. Tengo que obedecerlo a Él. Soy obediente. Y mirando hacia adelante un panorama muy grande, hermanos, mirándonos a mí y a usted, diciendo ellos me necesitan. Tengo que hacerlo, dice. Ni modo, hermanos, entrar a ese padecimiento que jamás, hermanos, en el mundo haya pasado algo así. Nunca se va a mirar algo así, hermanos. Jamás ha habido dolor en un ser humano como lo hubo en nuestro Señor Jesucristo. Fue demasiado, hermanos. Fue demasiado ese dolor. Porque se pudiera hablar, hermanos, de que hay alguien que lo agarran y lo meten a un molino. No hay sufrimiento porque rápidamente muere. Pero la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue lenta, paso a paso. Llegó a los límites donde Él ya no podía. Pero todavía tuvo que sacar fuerzas, hermanos, para realmente terminar con todo esto que tenía que hacer Él. Y lo hizo. Lo terminó, pero sí, hermanos, fue una muerte, un sufrimiento lento, un sufrir, como les decía, que jamás ha pasado en este mundo, ni en otras épocas, ni lo que haya, va a haber algo así, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros realmente, hermanos, debemos de fijarnos en eso. El mundo es muy bonito, el mundo tiene tantas cosas tan ricas, tan millonarias que podamos decir, hermanos, pero nada comparado con este dolor de nuestro Señor Jesucristo. No se puede comparar nada, hermanos. Y es por eso que nosotros, hermanos, el sacrificio que nosotros hacemos, hermanos, a veces también no es nada. Porque se imagina que hay veces que ni siquiera queremos venir a la iglesia. ¿Qué sacrificio es ese, hermanos, de que nosotros a veces ni siquiera queremos hacer nada por Él? A veces nos da pereza, hermanos, doblar rodilla en nuestros hogares cuando vamos a dormirnos. Podemos durar 2 horas fácilmente metidos en el celular. Pero cuando vamos a orar, hermanos, se nos es tan difícil doblar la rodilla por 15 minutos. ¿Se imagina qué sacrificio estamos dando nosotros para Dios? Si lo comparamos con el sacrificio que estamos haciendo para este mundo, lo comparamos para Dios, no es nada.
Porque debería ser todo lo contrario. Los que somos cristianos, hermanos, deberíamos de agarrar 2 horas de oración, 15 minutos de internet, metidos en el celular. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos todo al revés, hermanos. Y esto, hermanos, jamás hubiera pasado por la mente de nuestro Señor Jesucristo al mirarnos a nosotros, decir, por ellos yo voy a hacer todo esto. Primeramente por el mandato de mi Padre, después por el pueblo, que yo no quiero que ese pueblo vaya a ir a sufrir un día en ese lago de fuego. Que es como le digo, hermanos, es 100% infierno, 100% gloria, paraíso de Dios. Intermedio no hay. Nos dice muy claro allí Abraham, dice, si de aquí, dice, a donde estás tú, yo no puedo pasar, ni tú puedes pasar para acá. Así que, hermanos, esto es real, y ahí está. Las llamas del infierno esperan a todo aquel que no se arrepienta de sus pecados. Ok, cuando haya puesto vida en expiación por el pecado. Versículos que nos explican cómo fue realizado el plan, Romanos 5, 6 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirán algunos por el justo, o todos pudiera ser algunos usar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, hermanos, nos dice que muestra su amor para cada uno de nosotros. El amor de Dios, hermanos, es tan grande y tan poderoso que siempre le tenemos que estar dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En nuestro Señor Jesucristo, hermanos, van todas nuestras cargas, todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida estéis sanados. Amén, hermanos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hermanos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No estamos, hermanos, en cualquier mano. Estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Estamos en las manos de un Dios que nos ama y nos quiere mucho. Y como le decía, hermanos, que Dios es tan amable que Él no se mete con nosotros, hermanos. Él nos da un libre a cada uno. Él nos dice, toma tu decisión, porque yo no quiero ser una carga.
Fíjense hasta dónde llega nuestro Dios, hermanos. Él dice, toma tu propia decisión y mira qué es lo bueno y mira qué es lo malo y arrepiéntete, si es que lo miraste. Pero Dios, hermanos, es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él jamás nos pondría en esa presión de que tomáramos decisiones así. Por eso muchas veces, hermanos, Dios nos da, trastabillamos, a veces fracasamos en muchas cosas para que nosotros, hermanos, nos arrepintamos y entendamos que hay un Dios todopoderoso. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificada en espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, hermanos. Ya no hubo más sacrificio. El justo por los justos para llevarnos a Dios. Todo aquel hermano que está recibiendo a Cristo en su corazón, nuestro Señor Jesucristo está haciendo una promesa de que Él nos va a llevar a Dios Padre. Allí vamos a estar, hermanos, con Dios un día. Y dice también, hermanos, que para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Nuestra carne se queda, hermanos. Se hace tierra otra vez, pero nuestro espíritu, hermanos, ahí está. Y un día regresaremos, hermanos, los que ya hemos estado muertos, un día regresará ese espíritu, entrará en ese cuerpo limpio, glorificado ya, hermanos. Ese cuerpo ya va a ser restaurado de nuevo y va a ser llevado a estar para siempre, hermanos, frente a nuestro Dios, al lado de nuestro Señor Jesucristo, al lado de los guerreros que dieron la vida por Él. Allí estaremos, hermanos, todos aquellos que definitivamente hemos tomado una decisión verdadera de recibir a Cristo en nuestros corazones. Que verdaderamente estamos viendo ese velo que fue rompido, hermanos, ese día cuando nuestro Señor Jesucristo dio el último aliento. Y que ese momento fue desgarrado ese velo y que somos comprados por su sangre y que somos llevados a un cielo eterno, hermanos, donde jamás dice que va a haber sufrimiento. Se acaba todo eso, hermanos, ese día. Por eso debemos de pelearlo ese día, hermanos. Debemos de estar gustosos, hermanos, para el día que Dios nos quiera quitar ya de este mundo. Estar gozosos, porque nos vamos, hermanos, a un lugar que jamás nuestros ojos han visto. No sabemos, hermanos, qué es lo que nos tiene preparado el Señor, pero sí nos habla de calles de oro y mares de cristal y todo esto, hermanos. Eso es una probadita solamente que nos está enseñando allí. ¿Quién sabe qué más nos tiene preparado? O sea, es algo muy, muy grande, hermanos. La conclusión, hermanos, en el uso común o vulgar de la palabra expiar, se oye del chivo expiatorio. Es cuando alguien culpable de delito echa la culpa a otro y queda libre, pues es precisamente lo que hace el pecado cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Él lleva a la culpabilidad del pecado y el pecador es libre, es considerado justo delante de Dios. Y vamos a ir ahí por última vez, hermanos,
con el versículo clave que es 2 Corintios. Al que no conoció pecado, Ajá. amén, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, hermanos, lo dio todo por nosotros. Absolutamente todo. Ahora, hermanos, ¿qué vamos a dar nosotros por él? Dios no nos pide que demos nuestra vida, hermanos. Dios no nos pide que nos rasguemos con navajas, que nos cuchillemos haciendo sacrificios para Él. Dios lo único que pide de usted y de mí, hermanos, es que vivamos en santidad, apartados del pecado, viviendo solamente para Él, para el que un día murió en la cruz del Calvario, que vivamos para ese sacrificio tan grande que hubo en la cruz del Calvario. Es lo que Dios solamente nos pide, hermanos, que vivamos en santidad, que nos mantengamos firmes en sus caminos, que vivamos siempre para Él, que todo lo que nosotros hagamos, lo que hablemos, todo que sea siempre Dios hablando de Él, que no nos avergoncemos de Él, que donde quiera que andemos nos andemos identificando como hijos de Cristo. Yo soy de Cristo, soy cristiano. Yo estoy con mi Cristo porque Él dio la vida por mí. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. No es mucho lo que Él pide. Y yo pienso que lo podemos lograr, lo podemos hacer, hermanos. Que Dios nos bendiga y nos cuide, hermanos. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias, Padre, gracias por su Hijo. Gracias por todo lo que su Hijo hizo, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y glorificamos tu nombre, mi Señor. Gracias por ese amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. Siga cuidando de cada uno de nosotros, mi Dios. Le damos gracias, Señor, porque hasta este momento, mi Dios, usted no nos ha dejado, Padre. Y sabemos que su promesa es no dejarnos. Usted nos promete seguir con nosotros hasta el fin. Y le damos las gracias por todo eso, mi Dios. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria siempre va a ser para usted. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén.